Hey Andrés, ¿qué más? Hola, ¿bien o qué? Bien. Me alegra mucho. Apenas em, que no se me note demasiado mi voz medio adormilada. No, Sara, no, Sara. Suele suceder bastante. Pero sí, yo falté como 2 veces las 2 semanas pasadas por cuestiones de horario, así que me tocó desatrasarme hace poquito. Pero bueno, ya me actualicé, No, eso es lo importante. si, siquiera. Listo.
Hola, buenos días. Buenos días, Verónica. Buenos días. Verónica, me dices cuándo podemos entonces empezar si algo. Sí, dale cuando quieras. Ah, listo. Bueno, Ujú. si algo me ayudas con las preguntas que hayan en el chat, porque como Claro comparto que sí, pantalla no me da. dale. Bueno, dame un segundito. Yo por acá. Un segundo, por favor. Ahí se ve mi presentación, ¿cierto? Sí, Hernán, ya te estamos viendo. Listo. Buenos días, mi nombre es Hernán Darío Vanegas. Yo soy estudiante del pregrado de matemáticas allí en la Nacional, pues en la universidad. Y hoy les voy a hablar sobre otro método, y este es un método de clasificación, que es las máquinas de soporte vectorial, ¿cierto? Entonces, es un método de clasificación muy interesante. Vamos a ver que tiene ciertas ventajas, todos sus métodos tienen ciertas ventajas y desventajas. Y me parece muy interesante porque tiene una particularidad que lo diferencia de los demás métodos que ahorita vamos a ver, que se llama la convexidad. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, segundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, lo que vamos a observar, dame un segundo que no sé, se me... Ah, ok, tengo que darle como clic aquí. Ok, entonces, lo primero que vamos a ver es el planteamiento del problema. ¿A qué me refiero con planteamiento del problema? ¿Qué es lo que uno resuelve o cómo se... cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de las máquinas de soporte vectorial? Vamos a hacerlo de una manera incremental. Primero vamos a ver como un clasificador o una versión de él que es el clasificador de margen óptimo. Luego ahora sí veremos el clasificador de soporte vectorial. Luego vamos a ver qué es el problema dual y los kernels, que es la fuerza también de las máquinas de soporte vectorial. Discutiremos brevemente algunos algoritmos que se usan para la optimización y vamos a ver un ejemplo práctico en Python. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Supongamos que durante el resto de la charla vamos a basarnos en un ejemplo y vamos a predecir si una persona tendrá un ataque cardíaco en los próximos 3 meses, dado su nivel de colesterol y su edad. Solo dos variables, ¿cierto? Entonces, más o menos en el plano se verá algo como así. El nivel de colesterol está en el eje Y y la edad en el eje X. Y habrán puntos ubicados, como este es un problema de clasificación, aquí respondemos si sí o no, no tuvo el ataque cardíaco o sí lo tuvo. Entonces, habrán dos clases, ¿cierto? Habrán dos clases y lo que nosotros queremos es hallar lo que llamamos un hiperplano de separación. O sea, una superficie, digamos, de una dimensión más baja que el espacio en el que están los puntos. Es decir, si estamos en R2, el hiperplano es de dimensión 1. Y lo que queremos hacer es separar las dos clases con ese plano, ¿cierto? Como aparece ahí, por ejemplo, en la línea verde. La idea es que ese plano nos determine a qué clase pertenecerá o no otro punto. Es decir, si se ve mi mouse, si otro punto cae por acá, el hiperplano nos dirá que esa persona tuvo un ataque cardíaco, ¿cierto? Como por estos lados. Entonces, esto nos permite entrenar el hiperplano y averiguar una respuesta sobre datos nuevos. Ahora, ¿pero qué es un hiperplano? Desde el punto de vista técnico es lo que nosotros llamamos una superficie afín.
Afines porque es una combinación lineal de las variables, pero tiene un intercepto, ¿cierto? O sea, no pasa como por el origen. Entonces, en este caso tenemos unos parámetros que son los betas. Esto es como si viéramos literal un plano de álgebra lineal. Tenemos los parámetros betas, que es lo que vamos a entrenar, y x1 y x2 vienen siendo las variables que nosotros estamos teniendo en consideración dentro de nuestro problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, la edad y el nivel de colesterol serían lo que corresponde a x1 y a x2. Se puede generalizar a muchas variables. Claro que sí, es lo mismo, conservamos el intercepto y hacemos una combinación lineal de las características del problema. Si tenemos, por ejemplo, la edad, el nivel de colesterol, los triglicéridos, muchas otras cosas pues, que se puedan medir o que se puedan responder sí o no, las podemos colocar acá como parte del hiperplano. Por simplicidad, entonces vamos a trabajar con dos variables, pues no, la extensión a p o el número de variables, pues que sea el número de variables arbitrario, es muy natural. Entonces, pues, no vale la pena como extender o complicar el discurso con muchas más variables. Vamos a trabajar con dos y que sea la edad y el nivel de colesterol en caso de que sea por ejemplificar. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros, ¿cómo hallamos esos betas? Nosotros tenemos un conjunto de datos, queremos hallar los betas que determinan el plano, porque los planos dependen de esos betas, y entonces se empiezan a surgir varios problemas. El primer problema es, bueno, hay varios planos. Por ejemplo, si yo tengo esos datos que están en esta imagen, si yo tengo esos datos que aparecen ahí tengo tres planos que pueden separar fácilmente esas clases. De hecho, en ese caso, entonces habrían infinitos planos. ¿Cuál selecciono? ¿Cuál es el criterio? Entonces, a eso nos vamos a enfrentar, a cómo hallar este plano, y eso es lo que responde las máquinas de soporte vectorial, ¿cierto? Ahora, el conjunto de datos, ¿cómo se va a organizar? Este tiene una pequeña particularidad, y es que digamos, para sencillez teórica o sí, digamos, para crear simplicidad teórica, perdón, eh, las clases se van a etiquetar con 1 y -1. Ahorita vamos a ver por qué. Recordemos que en los previos métodos, en los métodos previos, habíamos tenido clases que eran 0 y 1. Aquí vamos a tomarlas como 1 y -1. Entonces el conjunto de datos más o menos se va a ver de esta manera. Estas son, digamos, unas 5 filas de un conjunto de datos que puede tener 400 filas, 500 filas o las que sean. Entonces tenemos la edad, el nivel de colesterol, y para esa persona, si tuvo ataque cardíaco o no, va a ser 1, y si no lo tuvo, va a ser -1. Entonces, vamos a empezar con un caso que es lo que llamamos el caso separable, o sea, vamos a hacerlo de manera incremental. A mí me gusta mucho este método porque se presta para que uno empiece de manera muy sencilla, vea la intuición y después va complicando las cosas paso a paso. Entonces, el caso separable es el caso donde las dos clases, entre las dos clases, en efecto, existe un plano que las separa. Eso va a ser muy importante porque va a ser parte de la hipótesis. Entonces, supongamos, o sea, como hipótesis, tomemos que existe un plano que los separa. Vamos a escoger cuál de ellos, pues vamos a determinar cuál de ellos escoger, pero hagamos ese presupuesto primero, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una persona XY, yo puedo representar a esa persona XY mediante un vector de dos posiciones. Recordemos que tenemos dos variables, la edad y el colesterol. En este caso, entonces, digamos que XY1 es la edad y XY2 es el nivel de colesterol. Entonces, cada persona se puede organizar de forma vectorial. Si hay P características, pues será un vector de P posiciones. Eso no va a haber ningún problema. Entonces, acá esto es muy importante. Esta expresión Y, entre paréntesis, B0 y una combinación lineal de las características, representa la distancia sin signo de XY al plano.
vamos a ver esto como con un poquito más de detalle. ¿A qué me refiero? Si yo tengo entonces el plano, un segundito. Si yo tengo entonces el plano, acá, y tengo un punto por acá, lo que estoy haciendo es que este plano está determinado por la siguiente expresión. Beta 0 más, voy a colocarlo así, beta transpuesta x igual a 0. Esta es la ecuación del plano para los que han visto álgebra lineal. Digamos que esa es la ecuación del plano. Si uno mira bien, y descompone pues como esta expresión, digamos, utilizando técnicas de álgebra lineal, uno descubre que esto que está acá, es precisamente esta distancia ortogonal que hay aquí, ¿cierto? Entonces, la cuestión es, si el punto está por encima del plano, esto va a ser positivo. Pero si el punto está por debajo del plano, digamos una cosa como por acá, esta expresión o esta distancia va a ser negativa. Entonces, lo que pasa es que tenemos una distancia con signo. Y aquí es donde entra la ventaja de tener el y como 1 y menos 1. Porque si esto es positivo y el punto está por encima, y es 1 y esto se conserva positivo. Si esta muestra está por debajo del plano, por decirlo así, y corresponde a una x, el y es negativo. Entonces, esto es menor que 0, esto también es menor que 0. Por tanto, esto es positivo de nuevo. Entonces, cuando uno multiplica es una distancia sin signo. No importa dónde estoy, me va a dar la distancia. ¿Qué es la importancia acá? Que cuando esto es mayor que 0, es porque el punto se encuentra en el lado que le corresponde. Es decir, en este caso, como habíamos discutido ahora, es positivo y y es 1, entonces le corresponde ese lado del plano, o sea, está bien clasificado, eso es lo que quiero decir. Si hay un punto por acá, entonces lo que va a pasar es que la distancia va a ser negativa, esta parte de aquí, de nuevo, va a ser negativa y y va a ser positivo, entonces esto va a dar negativo. Entonces esta expresión es como casi medio problema resuelto porque no solo nos da la distancia, sino también nos da si está bien o está mal clasificado. Entonces, aquí a la presentación. Ahora, en el caso no separable, entonces vamos a hablar de, como hay un plano, uno puede establecer un margen alrededor del plano de separación, como se ve ahí. O sea, el plano de separación es ese que está como en negrilla, por decirlo así, y uno define una margen que vamos a llamar M. Esta margen se puede hacer porque, como habíamos dicho, el caso es separable. Entonces, el hiperplano va a estar completamente determinado por esos puntos que están en rojito, ¿cierto? Están encerrados en rojo. La margen tiene una distancia m y no va a haber ningún punto dentro de esa margen porque el caso es separable. No va a haber ningún punto dentro de esa margen y lo que vamos a querer hacer es hallar el hiperplano que maximiza esa margen. O sea, si yo voy a colocar, qué pena, yo me muevo un poco hacia atrás, aquí. Miren que no todos los hiperplanos que están ahí obtienen el margen máximo. Por ejemplo, el rojo y el morado no tienen el margen máximo porque en el morado el margen está muy pequeño debido a este punto. O sea, recuerden que dentro de la margen no puede haber ningún punto. Entonces, en este caso, la margen sería muy pequeña. Este punto ya dañó las cosas. En este caso del rojo, del plano rojo, este punto es el que lo daña.
Entonces vuelve la margen muy pequeña también. En el caso del verde, tenemos como un caso más moderado, siendo incluso tal vez, porque pues uno no puede juzgar acá, que ese es el plano cuya margen todavía no está lo suficientemente gruesa, por decirlo de esa manera. Entonces yo quiero obtener la margen más ancha, la que más se pueda. ¿Por qué la margen? Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y por qué la margen más ancha? ¿Por qué simplemente no selecciona uno que lo separe y ya? Porque es que entre más ancha la margen, más confianza me da de la separación. Es decir, si yo tengo una margen más ancha, quiere decir que yo puedo con ese plano separar muy bien las dos clases, separarlas muy bien y tengo menos incertidumbre de si mi nueva clasificación va a estar buena o no. Entonces, una margen más ancha me da más confianza de que la clasificación posterior va a ser mucho mejor. Ah, bueno, otra cosa muy importante. A esos puntos que están en rojo, los llamamos vectores de soporte. Vectores de soporte. Eso es muy importante y se va a ver pues, en todas las máquinas de soporte vectorial. Por eso es que se llama de soporte vectorial, porque es que esos dos puntos que están en rojo son los que determinan cómo es la superficie. Los otros puntos no determinan cómo se configura la superficie. Si yo muevo cualquiera de los otros puntos, los que no están en rojo, y los muevo de manera que queden dentro de la misma clase, la superficie no va a cambiar. La única manera de que yo cambie la superficie, o sea, digamos la orientación, la inclinación o qué sé yo, es cambiando uno de esos vectores de soporte. Entonces los vectores de soporte son los que me van a determinar cómo va a ser la superficie y la superficie va a depender de ellos. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Entonces, recuerden que en Machine Learning, lo que uno quiere casi siempre debe expresarse, o siempre, no sé, no encuentro un contraejemplo aquí en este momento, siempre uno quiere expresar los problemas de manera, en un problema de optimización. Entonces, tenemos regresión logística, queremos hallar el mínimo de un error cuadrático, por ejemplo. En estas máquinas de soporte vectorial, también tenemos ese tipo de problemas. Es decir, trasladamos el problema ya intuitivo, tenemos que formalizar. Entonces, lo que queremos encontrar es unos parámetros beta que maximicen m sujeto a ciertas restricciones. Entonces, la primera restricción es que beta sea de magnitud 1, ¿cierto? Y la otra restricción importante, que es aquí donde estaba la discusión que teníamos anteriormente, es que todos los puntos deben estar, recuerden, a una distancia sin signo mayor. Aquí se me pasó, pues puede ser igual, mayor o igual que n, ¿cierto? Entonces, esta es la importancia de la distancia sin signo. Esto nos está diciendo que los puntos no pueden estar dentro del margen. Ahora, este problema como tal, uno lo que quiere es resolverlo con métodos computacionales, con algoritmos. Como está en este momento, no es una de las mejores maneras como para tratarlo desde el punto de vista algorítmico. Entonces lo que uno hace es una serie de variaciones y empieza a modificar las cosas para que se empiece a acomodar. Otra cosa que uno quiere de los problemas es que sea convexo. Voy a hablar de la convexidad de una vez. Voy a hablar de la convexidad de una vez. Cuando uno tiene un método de Machine Learning, uno lo que quiere es, normalmente, pues estoy hablando normalmente, lo que quiere uno es optimizar cierta función, maximizarla o minimizarla. Por ejemplo, cuando uno coloca la regresión logística, como la vimos en las clases anteriores, en las sesiones anteriores, lo que uno tiene es una función que es el error cuadrático, digamos que sería así, por decir alguna cosa. Cuando uno coge un conjunto de parámetros, entonces el error cuadrático, esta es la función del error cuadrático. Llamémosle. Cuando uno coge un conjunto de parámetros, la función va a empezar a tomar ciertos errores.
Es decir, si yo cojo unos parámetros de la regresión logística por aquí encima, bueno, no es tan bueno, yo puedo encontrar un error más pequeño. Entonces uno va optimizando y la optimización lo que se va a encargar es de empezar a optimizar, bajar, bajar, bajar hasta que encuentre determinado mínimo, ya sea acá o ya sea acá. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema? Que esta función no es convexa, entonces uno está limitado a caer en lo que llamamos un mínimo local. Por ejemplo, este es un mínimo local. Quiere decir que en este caso uno está hallando un mínimo, sí, está minimizando, pero no está hallando el mínimo global y eso es un problema porque digamos que el método puede estar aún mucho mejor, que es en este punto. Entonces, eso se debe a que la función de error o la función que uno quiere optimizar no es convexa. ¿A qué me refiero con convexa? Voy a hablar desde la intuición. Convexa es que sea algo como así, que se vea como una coquita. Desde un punto de vista técnico, ¿qué significa convexidad? Que si yo cojo dos puntos por acá, yo puedo trazar una línea recta y la función no la va a atravesar en ningún otro punto. Por ejemplo, yo puedo aquí atravesar una línea recta de aquí a acá. Si hago esto, digamos pues que lo corto acá. Entonces ya esta función no es convexa, ¿cierto? Esta función es convexa porque cualquier línea que yo trace solo toca a la función en dos puntos, el punto inicial y el punto final. Eso es convexidad. Y eso es altamente deseable, eso es completamente deseable, porque claro, cuando uno va a aplicar cuando va a aplicar un algoritmo de optimización, uno no va a caer en un mínimo local, uno va a caer en un mínimo global siempre. Y eso es una característica extremadamente importante. Y esto es lo que sufren, por ejemplo, las redes neuronales, la regresión logística y otro tipo de métodos, que uno tiene tal vez la mala suerte de que empezó a optimizar desde aquí. Y uno va bajando, y se quedó en este punto. Y de aquí ya no sale. Entonces él hace iteraciones y se va quedando aquí, oscilando en este mínimo hasta que no sale más. Hay métodos que permiten como que se haga el salto, por decirlo así, y se optimice hasta ese punto mínimo, pero no te va a garantizar eso. La buena suerte de que yo empecé por acá, pues por pura casualidad, empecé en un buen punto y al optimizar alcancé el punto mínimo. No hay una garantía de un mínimo global. Entonces, a eso se refiere con convexidad. Y eso es muy importante acá, porque es que las máquinas de soporte vectorial pues van a resultar al final, después de modificar este problema sencillo, van a resultar en un problema convexo, ¿cierto? Sin importar el conjunto de datos. Cuando digo que es convexo, no importa el conjunto de datos, siempre voy a encontrar un mínimo global. Ahora, vamos al caso no separable. En el caso no separable, como su nombre lo indica, no necesariamente existe un plano, ¿cierto? Que lo separa de manera perfecta. Entonces, por ejemplo, en este caso, ese plano no me separaría, ni ningún otro plano me separaría esas dos clases de una manera limpia, por decirlo de alguna manera. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿qué pasa acá? Lo que uno hace es tomar el planteamiento anterior y hacer una pequeña bonificación. En este caso, vamos a permitir que algunos puntos atraviesen la margen e incluso el hiperplano. Recuerden, en el primer paso teníamos que los puntos no atravesaban ni siquiera la margen, ni siquiera atravesaban la margen. Aquí le permitimos lo que sea, atraviese la margen, atraviese el hiperplano también, pero con ciertas restricciones. Simplemente, ¿qué es lo que uno hace? Tenemos este primer planteamiento de arriba. Permitiremos que algunas observaciones se encuentren en el lado incorrecto y para eso vamos a ingresar un nuevo parámetro que es este xi. Este xi nos va a medir qué tan lejos estoy yo de la margen de mi correspondiente clase. Si por ejemplo en la parte de arriba tenemos las que son x
Entonces el xi me va a medir desde el margen que pertenece a los x hacia adentro del hiperplano o hacia el otro lado. Lo mismo para los que son puntos. Y esa condición, se modifica la condición de la margen y se modifica así. Entonces yo a la margen le quito una pequeña fracción. Y la distancia va a ser mayor o igual a esa fracción que le he restado. O sea, yo a esta margen le quito esta pequeña fracción, que está acá, y la distancia sin signo, perdón, debe estar mayor o igual a lo que queda por acá. Eso es lo que significa esto. La primera es una versión más natural, o sea, esta que estoy hablando en este momento, esta de acá. Es una versión más natural, porque claro, le estás diciendo como que quitarle un pedacito a la margen y ese pedacito es el que yo me estoy como sobrepasando para ingresar a la margen aquí adentro. Entonces hay un problema con eso, que esa condición hace que el problema de optimización no sea convexo, de nuevo, que es lo que queremos. Entonces lo que sucede es que uno le hace una pequeña modificación y resulta en una condición que es como así más o menos. Entonces acá el problema se vuelve convexo, solo que ya no es tan evidente, porque lo que uno estaría hablando acá es que ese sí sería la proporcionalidad de la margen, o sea, la distancia proporcional a la margen de la que estoy, pues como la que estoy como entrando, o sea, o transgrediendo la regla. Es una proporcionalidad respecto a la margen en este segundo caso. Aquí es muy claro, es una distancia neta, aquí es una proporción de lo que estoy transgrediendo la regla. Ahora, así se convierte entonces el problema. Seguimos maximizando una margen, pero el problema es que ya admitimos transgresiones. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que ponerle un límite a esas transgresiones. Si uno no limita esas transgresiones porque no haya una solución, entonces lo que introducimos es una constante C. Esta constante la ponemos nosotros como modeladores, es decir, nosotros determinamos qué C usar. Y ese C va a determinar cuánto me puedo equivocar de manera global. Miren que es la sumatoria de todos de todas las medidas de transgresión. Entonces, si yo transgredo mucho, va a estar más cerca al C, pero entonces mi C es como una bolsita de lo que puedo transgredir. Yo puedo fácilmente, pues, como transgredir poco, en el caso separable, por ejemplo. Si yo, esto también puede usarse en el caso separable, entonces no hay una transgresión de ningún tipo. Pero si hay transgresiones, yo las voy a limitar. Quiero mostrarles algo también, vuelvo aquí a esta imagen, que no solo el sí, perdón, es muy importante porque me dice en qué nivel de la margen estoy. Es decir, este X que está por acá, como no está transgrediendo de ninguna manera, o sea, está muy bien ubicado, por decirlo así, él tiene un sí de 0. El nivel de transgresión, llamémoslo así, es 0, porque no está transgrediendo de ninguna manera, no está pasándose la margen. Cuando el sí está entre 0 y 1, estrictamente, es porque la muestra se encuentra entre la margen y el plano de separación. O sea, está en esta franja, cuando está entre 0 y 1. Y cuando es mayor que 1, es porque la muestra sobrepasó el hiperplano, o sea, está clasificada de manera incorrecta. Entonces, estos sí me permiten me dan información de en qué posición estoy. Si estoy bien, si estoy medio mal o si estoy completamente mal. Esos son como los 3 niveles. Entonces vuelvo al C. Si cuando el sí es mayor que 1, estoy transgrediendo el hiperplano, entonces ese C me dice que yo a lo sumo puedo tener C transgresiones del plano, o sea, o C clasificaciones malas para poder construir el plano. Entonces, ese es el caso con el que vamos a trabajar, ese es el problema de optimización con el que uno trabaja. Ahora, vuelvo aquí, este problema como está acá,
no está todavía muy bien. Uno hace ciertas variaciones de las cuales no voy a profundizar mucho más para llegar a un problema que es este. Este problema es convexo y es algorítmicamente soluble, por decirlo de alguna manera. Este es un problema muy interesante porque estos dos problemas son equivalentes, o sea, el anterior y este son completamente equivalentes. Es decir, si usted resuelve el problema anterior, encuentra un hiperplano, y si resuelves este, encuentras el mismo hiperplano, con los mismos parámetros. Entonces, la cosa es, ¿por qué escogimos este? Porque es convexo y es más fácil de ingresar como en un algoritmo, en un programa, para que pueda hallar el mínimo o el máximo. Miren que nosotros estábamos maximizando la margen acá. Nosotros hicimos una serie de transformaciones y ya llegamos a minimizar la norma de los parámetros. ¿Hay alguna pregunta? Que escucho un micrófono encendido. Bueno, entonces ese es el problema o la forma final del problema. No voy a hacer mucho énfasis allí. Esta es la forma que uno usa normalmente. Queremos hallar entonces esos parámetros y esos sí que me permiten hacer la clasificación como más correcta. Una cosa muy interesante es la siguiente. Cuando uno tiene un problema de optimización, uno puede transferirlo o pasarlo a lo que nosotros llamamos el problema dual. O sea, en la parte de arriba encontramos la forma final del problema, o sea, lo que nosotros tratamos de encontrar. Para poder optimizar eso de manera más adecuada y para poder hacer uso de otras técnicas, uno utiliza una teoría que se llama los multiplicadores de Lagrange, que le permite a uno traducir, por decirlo de alguna manera, el problema primal, que es el de arriba, o el normal, o la forma final, el problema primal, y transformarlo en otra versión, ¿cierto? En otra versión que, miren, en este caso nosotros ya perdemos los sí, y los transformamos en estos son los multiplicadores, los alfa, que me permiten incluso simplificar más las cosas, entre comillas. O sea, uno lo que hace es como transformarlo para obtener ventajas, pero se puede poner como más complicado al resolverlo. Entonces, unas por otras, por decirlo así. La cuestión es que este es más deseable, perdón, este es más deseable porque nos va a permitir utilizar algo que llamamos el truco del kernel. Entonces, estos dos problemas son completamente equivalentes, también en este caso, pero el de abajo es mucho más deseable porque uno podría resolver el primero con toda seguridad, pero el segundo nos va a permitir este producto punto que está acá, que es xy transpuesta xj, nos va a permitir utilizar un truco que nos va a permitir hallar separaciones que son no lineales. Miren que nosotros hemos casi siempre encontrado rectas pues que separan las dos clases o planos pues lineales que separan las dos clases, pero nosotros queremos algo más. Nosotros queremos, por ejemplo, parábolas que separen las dos clases o circunferencias que separen las dos clases, y eso va a ser una fortaleza súper grande en las máquinas de soporte vectorial. Entonces, digamos que tampoco voy a profundizar porque pues, nos quedamos aquí toda la sesión. Uno puede transformar el problema de arriba en el problema de abajo utilizando multiplicadores de Lagrange. Entonces, lo que uno ya quiere hallar en el problema dual son los alfas que me maximizan esa extensión que hay allá adentro. ¿Cómo hago eso de encontrar superficies no lineales? ¿Qué hago? Entonces, supongamos que tenemos ese problema en la parte izquierda. Tenemos los datos, esos son mis datos. Y yo veo que eso como que lineal no es mucho. Pues no, para mí eso no me parece lineal, por decirlo. Entonces lo que pasa es que uno transfiere cada punto a un espacio de dimensiones más altas. Uno entonces empieza a ver esos puntos en un espacio donde, digamos, me puedo mover más o tengo más libertad, o donde la interpretación de recta tiene otra interpretación. Entonces yo me paso a ese espacio simplemente
me paso allí, separo las cosas allí hago las separaciones, encuentro una superficie en el espacio de la derecha y esa superficie de alguna manera la devuelvo al espacio de la izquierda y ya no me va a quedar una cosa lineal, sino una cosa no lineal, parábolas, hipérbolas, grado, pues polinomial de grado 2, grado 3, esféricas, lo que yo necesite. Pero ustedes se preguntarán, como que Hernán, entonces, ¿cómo vas a ver si uno necesita hallar una separación no lineal? Ahí es donde es importante realizar un trabajo descriptivo previo, que yo diría que es la parte más importante del Machine Learning, que es hacer un trabajo descriptivo previo, un trabajo de análisis de los datos, de visualización, y con mucha seguridad, digamos, no siempre es posible, pero con una seguridad lo suficientemente buena, uno a veces puede encontrar cuál es la superficie de separación más adecuada. Claro, cuando hay problemas donde es imposible, por ejemplo, cuando estoy analizando videos que voy a visualizar yo como en plano, entonces ahí sí me hace un poco más complicado y es donde entra el modelador a probar o hacer un tuning o hacer una mejora constante del modelo y a probar diferentes separaciones. Entonces, observen que lo que estoy haciendo entonces es pasar cada puntico hacia un espacio superior y hallar la separación allí. Entonces, miren que ya no es x y transpuesta xj, sino que aplico la función a cada uno y hago el mismo producto punto. Entonces, esto es muy importante. Ya aquí puedo hallar superficies o separaciones no lineales. Es importantísimo. ¿Qué ventaja adicional hay con esto? Que si yo puedo expresar esta cosa de acá, este producto punto, como una matriz, que es esta matriz K, pues puede verse como una matriz K y J, por decirlo así, me mejora aún mucho más las cosas, porque ni siquiera tengo que conocer phi, me basta con saber K para poder hallar las superficies no lineales. Entonces, y esto es muy importante, o sea, aquí es donde está toda la ventaja de las máquinas de soporte vectorial. Yo puedo hallar cosas no lineales, separaciones no lineales, sin necesidad, yo puedo hallarlas sin necesidad de conocer el phi, porque en ocasiones el phi puede ser extremadamente complicado, pero el K no, incluso de computar. El phi incluso, ahorita vamos a ver que hay phis que tienen incluso dimensiones infinitas, o sea, no podemos expresarlo pues de una manera vectorial tradicional. Entonces, un computador ahí con eso no sabe cómo tratarlo, pero la K, su versión en K, es mucho más sencilla, demasiado sencilla, computacionalmente, teóricamente, de todos los tipos, y nos va a permitir incluso así, cuando phi tiene dimensionalidad infinita, calcular la superficie de separación. O sea, ese K o la posibilidad de encontrar ese K o la posibilidad de usar ese K nos va a ayudar demasiado, demasiado en hallar separaciones no lineales. Entonces, por ejemplo, ¿qué kernel se usa? Está por un lado, voy a poner solo dos, hay muchos otros, que es, por ejemplo, el kernel polinomial. Se le llama polinomial porque esta es una expresión tipo polinómica de grado R, y aquí hay un gamma que es el coeficiente multiplicador. Entonces, uno escoge como modelador, eso no lo escoge el modelo, ojo, eso no son parámetros entrenables. Los únicos parámetros entrenables aquí son los alfas, ¿cierto? Estos, el R y el gamma, los escoge uno, que ya determinarán cómo se va a ver la superficie no lineal de separación. Y el ejemplo, pues como un ejemplo interesante es el kernel radial. Ese kernel tiene dimensión infinita. Es decir, el phi tiene dimensión infinita, pero la K es súper sencilla. Y eso me va a permitir hacer muchas cosas. Y es que no solo va a ser pues, sencillo desde el punto de vista teórico, sino computacional. Les voy a mostrar un kernel
pues les voy a mostrar el phi de grado 2. O sea, es una cosa completamente muy rara. O sea, miren el phi. Es increíblemente grande. Es este de acá. Miren todas las posiciones que yo tengo que utilizar para un kernel de grado 2. Son muchísimas posiciones. O sea, es un vector demasiado grande. No sé si se ve lo suficientemente bien acá. O sea, miren la versión en K. Súper sencilla, una expresión muy simple, computacionalmente muy llevadera. Pero si yo quiero utilizar el phi, miren la cantidad de componentes que yo tengo que usar para un kernel de grado 2. O sea, es que no estamos extendiendo a grados 50 ni 60, es una cosa de grado 2. Y ya tiene muchas componentes y eso va a poner muy feo, va a poner muy feas las cosas. Entonces, esas son las ventajas del kernel. Y finalmente, pues, eh, tenemos algunos algoritmos, ¿cierto? Entonces, algunos algoritmos son, por ejemplo, descenso por el gradiente. Ahí les dejo, pues, como para los que quieran investigar un poco más allá. Descenso por el gradiente se puede usar para entrenar máquinas de soporte vectorial utilizando una función de pérdida que se llama función de pérdida de bisagra, porque parece una bisagrita de una puerta. ¿Cuál es el problema de este? Que utiliza el problema primal para resolver, o la forma natural o la forma principal para resolver el problema, y no hay posibilidad de explotar el truco del kernel. Cuando yo hablo del truco del kernel es hacer esa función K. O sea, si usted quiere hallar cosas no lineales, en este caso, tienes que recurrir a la phi, a la función phi. Y claro, la puedes encontrar, pero pues puedes encontrar la superficie de separación, pero es una cosa completamente difícil. Uno de los más comunes es el Sequential Minimal Optimization o SMO, que es un algoritmo que se usaba, pues digamos que se usó hasta hace mucho tiempo, fue muy insigne y dio paso a nuevos algoritmos que se basan en este, y este es como el más interesante y es el que explota el truco del kernel y da información sobre los vectores de soporte. Y finalmente hay una versión de mínimos cuadrados que utiliza el truco del kernel, no da información de los vectores de soporte, pero posee menos heurísticas que SMO. Entonces, no voy a como adentrarme mucho allá porque cada algoritmo es un completo mundo teórico y analizan cuánto converge, en qué velocidades, cuándo va a converger, cuándo no, y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que no tiene como sentido mostrar tanta información acá. Finalmente, ventajas y desventajas. Una ventaja muy grande es la convexidad, lo que habíamos hablado. La convexidad pues que yo haya el mínimo local, ojo con esto, no lo convierte en el mejor método. O sea, cada método tiene su función. Eh, pero digamos que de un conjunto de datos, yo siempre estaré seguro que la máquina de soporte vectorial va a encontrar su mejor versión de sí misma, por decirlo de alguna manera. Pero no quiere decir que ese sea el mejor método de todos los de Machine Learning porque es convexo y siempre haya un mínimo global, ¿no? Puede haber una función de pérdida o una función de optimización mucho más adecuada en otro método, en otra parte, que encuentre unos mejores resultados. El otro es el uso de kernels, que es importantísimo, pues pasar a la separación no lineal es un avance súper grande. Y en altas dimensiones hay un problema que hay algunos métodos con altas dimensiones pues que no se comporta muy bien. Este sí se comporta un poco bien. Desventajas. Cuando hablo de altas dimensiones, es por ejemplo un conjunto de datos con muchas columnas, que tengo colesterol, triglicéridos, no sé, el nivel de glóbulos rojos en la sangre, un montón de cosas ahí, pum, 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 para hallar si le va a dar un ataque cardíaco, entonces se va a comportar un poco mejor. Las desventajas son el performance.
Cuando uno ya tiene sus varios miles de millones o sus millones de datos, las máquinas de soporte vectorial ya no son tan rápidas, es un proceso bastante, pues un poco lento. Estoy hablando de que, digamos, con unos 10.000, algunos tipos así, va a funcionar muy bien todavía. Pero ya cuando uno pasa esa cantidad de filas o cantidad de puntos en el plano, ya se vuelve muy inmanejable. Y la otra desventaja es la interpretabilidad de los parámetros beta. Uno halla los parámetros beta, pero no es como la regresión logística o métodos más simples donde te da información de la importancia de las variables. Estas son algunas referencias que encontré primero para construir esta implementación y otras de referencia. Por ejemplo, aquí está pues, una que me gusta mucho, que es de Andrew Ng, que es de Machine Learning, unas notas para un curso que él daba en Stanford, creo. Son muy buenas, muy intuitivas, son muy completas. Aquí este libro que me parece súper bueno, The Elements of Statistical Learning, yo creo que es uno de los libros pues como más insignes de esta área, y algunos de los métodos que más se usan, Sequential Minimal Optimization y Least Squares, pues para el que quiera entrar y revisar un poco más. Pero nos dará tiempo de mostrar un ejemplo práctico. ¿Qué decís? Yo creo que sí, Hernán, pero antes de continuar, yo quería em, conversar un ratico con los muchachos sobre los proyectos. En el canal de Slack esta semana, a ver, yo miro por acá. Diego Felipe González, no sé los otros, si están aquí los otros integrantes del grupo, hizo una pregunta acerca de un proyecto que quieren empezar a trabajar en el seminario. Y quería pues conversar precisamente acerca de eso. No sé qué les parece a ustedes, a los muchachos que están acá y que están metidos en proyectos, que la sesión del viernes entrante nos dediquemos a revisarlos. O sea, ¿por qué no nos exponen ellos, ustedes, cómo han avanzado o qué por lo menos el planteamiento, qué dudas tienen? Y la idea es que ustedes nos muestren si han avanzado en algo o las dudas. Y por parte de nosotros, digamos, en la misma sesión se daría como una mentoría, ¿cierto? Como una guía de cómo pueden empezar a abordar si no han empezado, o si ya empezaron y están en algún punto, pues entonces ayudarles desde el punto en el que estén. Entonces no sé si alguien quiere hablar o si tiene alguna duda, si alguien del equipo de Diego Felipe está aquí y quiera contarnos un poquito sobre cómo van. O digamos, no sé si ya les escribo un correo y queda pues de tarea para todos, pero quede pues como el compromiso. A ver en el chat. Ninguna. Bueno, no, les estaré entonces escribiendo un correíto. Dale, Hernán, si quieres continuar. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es entonces mostrar un ejemplo ahora sí práctico, pues algo ya en Python para que sepan cómo se implementan todas estas cosas. Entonces, este es un... pena con ustedes, no es... De pronto puedo hacer una pregunta Claro. antes de que continúes, Hernán. Claro, claro. Buenos días, Hernán. Buenos días a todos. Es sobre la interpretabilidad de Support Vector Machine. De pronto alguien o tú, Hernán, nos puedes dar una idea. O sea, finalmente uno encuentra un una frontera. Y queda definida la frontera, uno encuentra la frontera. Entonces, de cierta manera, sí hay interpretabilidad, porque eso te va a dar, por ejemplo, uno puede utilizar la distancia de un punto a esa frontera como una medida como de la certeza
de la clasificación. Entonces, comparado con otros modelos, sí, ¿qué tan interpretable es? ¿Se considera dentro de los interpretables o no? ¿O es más como black box? ¿Qué se sabe? ¿Qué dicen de esto? O sea, hay varios niveles de interpretabilidad. Una es ese tipo de interpretabilidad que es como la confianza de que un punto esté como bien clasificado, por decir alguna cosa, que claro, uno puede decir, como si está más alejado de la superficie de separación, entonces está muy bien clasificado. Pero cuando uno habla de interpretar, pues la interpretabilidad, digamos, deseable, es la siguiente. Yo tengo mi clasificación y a usted usted llega a un hospital y le hacen la siguiente pregunta con el ejemplo que vimos. ¿Cuál es la variable más importante para que a una persona le dé un ataque cardíaco? ¿La edad o el nivel de colesterol en la sangre? Y esa pregunta no es muy posible, no es fácil de responder con una máquina de soporte vectorial. A eso es lo que esa es la interpretabilidad deseable, ¿cierto? Pero entonces, uno tiene, digamos, otros niveles de interpretabilidad. Digamos, uno puede tener la interpretabilidad de cómo va a ser la superficie de separación o qué puntos son importantes a la hora de conformar la superficie de separación. Eso uno sí lo puede hallar. Pero desde un punto de vista estadístico, otra cosa que no se puede responder con soporte vectorial, desde un punto de vista estadístico, es, mira, Hernán, te paso esta persona con este nivel de colesterol y esta edad. ¿Cuál es la probabilidad de que le dé un ataque cardíaco? Eso no se puede alcanzar fácilmente, digo fácilmente, con máquinas de soporte vectorial. Eso es como interpretabilidad estadística la que uno busca. Ahora, uno sí puede hallar otro tipo de interpretabilidades, pero son como menos deseables, por decirlo de alguna manera. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, Hernán. Listo. Entonces, muchachos, ahí para finalizar, les quiero mostrar como un ejemplo, más o menos, cómo se implementa esto en Python. Es decir, qué es lo que uno tiene que hacer. Lo que vamos a hacer es entonces primero importar las librerías necesarias. Yo en este caso utilicé NumPy, que es el que nos permite trabajar con arrays, Pandas, que es el que nos permite trabajar con conjuntos de datos o data frames, pues, y scikit-learn. Esta es la que uno usa para máquinas de soporte vectorial. Se encuentra en este lado. Ahora, lo que voy a hacer es entonces generar un conjunto de datos artificial que me permita ver cómo se comporta. Cuando me refiero a un conjunto de datos artificial es que yo estoy en el plano y genero, digamos, con cierta aleatoriedad de unos puntos bien organizaditos para ver cómo se comporta un modelo. Entonces utilizo un conjunto de datos artificial en ese sentido. Aquí les dejo pues como el código para que miren cuál es pues de cómo se genera. Este es con este método. Y lo que voy a hacer es generar un conjunto de datos de este estilo. Mírenlo acá. Aquí ya lo que hago es partir las cosas en el conjunto de datos en entrenamiento y prueba, ¿cierto? Para poder ver como el desempeño del modelo. Y obtengo algo como así. Este es el de entrenamiento. Obtengo algunos puntos, no necesariamente tienen que ser de alguna parte, a eso me refiero con artificial. Esto no es como ataques al corazón ni nada de eso, simplemente él hace una clasificación ahí un poco aleatorizada. Y obtengo este conjunto y quiero visualizar, más o menos se ve una cosa así. Tengo dos clases, unos puntos en el plano y quiero encontrar la superficie de separación o el plano de separación de estos dos puntos, de estas dos clases, perdón. ¿Qué es lo que sucede? Esta es la parte como que quiero que les quede un poco. Acá, esta es la forma en que uno entrena una máquina de soporte vectorial. Es algo bastante sencillo. Uno crea, ahí en la terminología que usábamos en las primeras clases, uno crea un objeto tipo, digamos, SVC, que es el Support Vector Classifier, y uno acá determina el kernel que va a usar y el parámetro C de regularización,
que es el C del que hablábamos en la teoría. Entonces, uno los escoge, uno como usuario los ingresa, los selecciona, después, así sea en un proceso, de acuerdo a un proceso, y para entrenar, llamamos el método fit de ese objeto. Fit, le mando las variables que quiero tener en cuenta y le coloco la variable respuesta, que esta es la variable que tendrá unos y ceros. En este caso, ojo, en este caso, yo puedo usar a y como 1 y menos 1, como lo veíamos en la teoría, o como unos y ceros, no importa, aquí no importa, aquí de hecho, déjenme revisar, mírenlo acá, está usando unos y ceros. Él por dentro ya hará las correspondientes conversiones, ¿cierto? Entonces, de esta manera se entrena una máquina de soporte vectorial. Entonces, aquí, después de ejecutar este método, ya quedó completamente los parámetros determinados. Este código se ve un poquito más complejito aquí, esta parte, porque lo que yo quiero es mostrar un poco la frontera de separación, o sea, cómo está separando las cosas. Entonces, aquí se los dejo, básicamente no quiero como profundizar en esto, esto es como un poco más técnico. Lo que hago es como generar una matriz que corresponde a este plano y hacer predicciones en todas partes, simplemente como para que pueda colorear. Entonces, miren qué interesante. Este fue un kernel lineal y esta fue la superficie de separación que yo encontré. Aquí está. Si yo quiero ver la precisión, aquí también quiero que esto les quede. Yo utilizo el método score, ¿cierto? El método score lo que me determina es qué tan bueno, lo que me determina es las clasificaciones correctas, el porcentaje de clasificaciones correctas. Entonces, yo le mando el conjunto de datos que quiero probar, la respuesta que quiero probar y llamo el método score, ¿cierto? Entonces, con el score hallo este porcentaje, quiere decir que de todas las clasificaciones, el 94% de las muestras fueron clasificadas correctamente en el entrenamiento, porque estoy utilizando los datos de entrenamiento. Pero el que más vale es el dato de prueba, que es cuando yo lo parto en datos de entrenamiento y datos de prueba, aquí es donde se usa. Entonces, ¿qué hago? Envío el conjunto de datos de prueba, la variable respuesta de prueba y llamo el método score. El método score se puede llamar una vez se haya entrenado la máquina de soporte vectorial. Entonces, si uno mira estos dos resultados, uno puede notar que no hay overfit, y de hecho esto es muy bueno, esto es un modelo muy bueno para ese conjunto de datos. No hay overfit porque la precisión y los datos de prueba están un poco cercanos, ¿cierto? No hay como un bache muy grande entre ellos, entonces no diría, es un muy buen modelo. Recuerden los vectores de soporte, uno también los puede sacar en este contexto. Aquí es muy interesante, incluso nos da el número de soportes por cada clase. Esta es para la clase 0, o las que etiqueté como 0, y esta es para las clases que etiqueté como 1. Entonces, miren, incluso nos da el número de esos vectores de soporte para cada clase. Y si usted quiere ver cuáles son los vectores de soporte, pues simplemente usted también los puede, bueno, los sacas con svm.n-support-. De nuevo, una vez lo hayas entrenado. Y si yo quiero graficarlos, de hecho, yo los puedo sacar. Con svm.support, lo que hago es sacar los índices de los vectores de soporte en el conjunto de datos. Entonces, aquí los estoy mostrando. Estos son todos estos son vectores de soporte, ¿cierto? Y eso me sirve para graficarlo, utilizando el mismo código de la parte de arriba. Estos de aquí, miren todo el conjunto de datos, estos de aquí son los vectores de soporte. Estos de aquí son los vectores que determinan cómo está la superficie.
Si ustedes quieren otra definición de vectores de soporte, los vectores de soporte son aquellos puntos que están dentro de la margen o clasificados de manera incorrecta. Esos son los vectores de soporte. Y son los vectores o los puntos que determinan de manera exclusiva cómo va a ser la superficie de separación. ¿A qué me refiero con esto? Tomemos este punto que está acá. Si yo muevo este punto para algún otro punto, digamos para otro lugar que esté dentro del color amarillo, está acá, la superficie no va a cambiar. Entonces, eso significa. Los coeficientes duales, eso lo que hace es hallar el producto de alfa con y, que también es útil para cada uno de los punticos. Alfa multiplicado por y, para cada uno de los punticos. Entonces, quiero mostrarles adicionalmente para terminar. Entonces, esta es una clasificación, ¿cierto? Voy a utilizar un conjunto de datos artificial, pero con otra forma. Vamos a ver lo que quiero decir. Esperemos que esto ejecute un momento. Está un poco lento. Lo que estoy haciendo acá es utilizar algo que no es tan evidente que se separe con algo lineal. Se hace con Make Circles y lo que hace es como un círculo dentro de otro y vamos a ver cómo se comporta la separación lineal en este caso. Está empezando a correr. Entonces, miren cómo se ve. Es también artificial, un conjunto de datos artificial, pero aquí la separación lineal ya no es tan interesante, ya no nos va a hacer lo que nosotros necesitamos. Entonces, es aquí donde uno dice, aquí está la potencia del kernel. Entonces, observemos, estoy usando kernel lineal todavía. Miren que casi todo lo clasificó como morado. O sea, la precisión es extremadamente mala. Cuando uno le da una precisión de esto, es muy gracioso porque si a uno le da una de esta precisión, básicamente lo que está haciendo el modelo este modelo es casi similar a coger una moneda y lanzarla y cara es 1 y 0 es sello, y ese es el mismo modelo. O sea, el modelo es extremadamente malo, o sea, está muy mal. 0.5 es muy, muy mal. Entonces aquí es donde uno dice, bueno, aquí necesito los kernels. Y si modificamos esta parte acá, vamos a usar un kernel radial. El kernel radial es con RDE. Y uno selecciona un gamma. Es el gamma que mostramos ahorita en la ecuación. Él tiene dos posibilidades, que lo calcule automática, pues como de un tipo automático o escalado. Hay dos tipos, scale y auto. Vamos a utilizar auto. Vamos a ejecutar este, lo entrena. Y miren la diferencia. Aquí hay una muy buena clasificación. Es una clasificación excelente. Y si yo miro la precisión es mucho mejor. Y ahora se está aprovechando la estructura de los datos y estamos utilizando un kernel mucho más adecuado para este conjunto de datos. Entonces, volvemos a mostrar los vectores de soporte. Es el número de vectores de soporte. Estos son los vectores de soporte, los que están acá. Y vamos a graficarlos. Estos, de todo el conjunto de datos, estos que aparecen acá, son los vectores de soporte. Son los que interfieren o los que determinan completamente la superficie de separación. Y aquí colocamos los coeficientes duales de nuevo. Entonces, ahí está. Para que entonces les queda este codiguito, muchachos, pues si alguien tiene alguna duda de, bueno, Hernán, ¿qué es Meshgrid? ¿Y qué es esta cosa tan rara? No me voy a profundizar en estas cosas porque nos quedamos aquí todo el día en cosas técnicas. Lo que quiero que quede claro es cómo se entrena y también cómo sacar los scores para uno saber cómo hacer evaluación y cómo entrenar. Pero yo creo que ya si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento. Listo, Hernán, muchas gracias. Sí, ya, esperar, si tienen aquí preguntas en el chat. No hay preguntas.
Yo tengo un par de comentarios que creo que, Vale. que vale la pena pues como mencionar. Por un lado, noten que para que este método funcione así, básicamente es fundamental que el dataset sea de clasificación binaria, ¿cierto? Si uno quisiera utilizar un método similar a este, o directamente el Support Vector Machines, en un conjunto donde hay más de 2 etiquetas, toca empezar a hacer trucos, tipo clasificar una clase versus el resto, y cosas de ese estilo, y tener varios clasificadores que te den información respecto a las diferentes clases. Por ejemplo, si tenemos manzanas, peras y mangos, pues entonces un clasificador que me identifique peras versus otras frutas, manzanas versus otras frutas y mangos versus otras frutas, ¿cierto? Entonces sería como una forma de adaptar este contexto de Support Vector Machines a un contexto donde tengamos más de 2 etiquetas, ¿cierto? La otra cosa que quería mencionar es que en particular cuando uno está aquí con scikit-learn utiliza la Support Vector Classifier y uno utiliza el score, lo que está calculando es de la accuracy, ¿cierto? Y quiero hacer la aclaración porque en español se vuelve confuso, porque uno tiene varias formas de medir explícitamente qué también está clasificando las cosas. Uno por un lado puede medir cuáles están bien clasificados, puede medir cuáles de los que eran positivos en efecto eran positivos, o cuáles de los que eran positivos quedaron clasificados bien, ¿cierto? Entonces hay como varias posibilidades que es accuracy, precision and recall, y básicamente todas se traducen a precisión en español. Entonces es bueno como aclarar que aquí cuando estamos hablando de precision, estamos hablando de la accuracy en general, cuando estamos utilizando scikit-learn. ¿Alguna pregunta, comentario de los asistentes? Muchas gracias por invitarme a dar pues como la, la exposición y la charlita. Muchas gracias. Antes a ti, muchas gracias, Hernán. Listo, entonces nos vemos el próximo viernes. Les estaré entonces escribiendo un correíto a los muchachos que están inscritos en los proyectos para dedicar la sesión de la semana entrante entonces a darles mentoría. Les estoy escribiendo entonces. Muchas gracias a todos y a ti, Hernán. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Muy bien, Hernán, muchas gracias. Hasta luego.